Hola, buen día. El día de hoy se expone el tema de la expresión del conocimiento científico, presentado por Talina Tornel, Patricia Yam, Susana Dorantes, Jacir Argáez, Andrea Dorantes, Patricia de la O y Raiza Cua. Universidad Autónoma de Yucatán, para la materia de Teoría y Metodología de las Ciencias de la Educación, impartida por la maestra Nora Esther Bayona Ramírez. Comenzamos. En este trabajo se presentará la importancia del conocimiento científico para poder expresarlo a través de sus diferentes formas y cómo cada uno de estos van relacionándose y apoyándose en los diversos pasos para determinar dicha expresión del conocimiento científico. Por lo que empezaremos por un concepto básico, el cual es el conocimiento, y de ahí se partirá al conocimiento científico. También para ver cómo tiene sus formas de expresión a través de sus teorías, leyes, generalidades, reglas, tipografías, modelos, ya que este se caracteriza mediante sus elementos por ser crítico, explicativo, verificable, sistemático, unificado, racional, objetivo y confiable. A su vez, también es importante profundizar en el plagio y ética de la investigación científica. Para esto, definiremos qué es la ética de la investigación. Hablaremos de la noción de ética de la investigación científica, así como la etimología y el significado de plagio y de la importancia de los principios de presunción de autoría y derecho de citas. Además de los pasos a seguir para poder obtener una buena conducta científica. Todo esto para que estemos preparados en el proceso de investigación en la licenciatura que estamos cursando. Conocimiento, método científico y conocimiento científico. Según la UCM 2013, el conocimiento es la actividad o efecto creado cuando los seres vivos automizan sus relaciones funcionales con el entorno. Puede definirse también como una relación funcional por la cual se especifican sujetos y objetos en un ecosistema. Según Fraga 2019, el método científico es un conjunto de pasos ordenados, comprobados y estructurados del saber, obtenidos de forma metódica y sistemática a partir del estudio de la observación, la experimentación y el análisis de fenómenos o hechos. Para ser llamado científico, un método de investigación debe basarse en lo empírico y en la medición del sujeto a los principios de las pruebas del razonamiento. Según Peñafiel, el conocimiento científico es un conjunto de hechos obtenidos a través del método científico. El conocimiento científico se expresa mediante teorías, leyes, generalizaciones, modelos y tipologías. Además, conceptualiza los hechos en un determinado marco y se apoya en supuestos y postulados, atendiendo determinadas reglas y principios. Teoría. En términos generales, se puede afirmar que toda ciencia está formada esencialmente de teorías. Una teoría científica es un conjunto de conceptos incluyendo abstracciones de fenómenos observables y propiedades cuantificables junto con reglas que expresan las relaciones entre las observaciones de dichos conceptos. Pero veámoslo en su sentido más bien de objetos y no de teorizaciones. O sea, no se debe de ser para conceptuar conceptos, sino para conceptuar la realidad. Ejemplo de teoría. Nosotros como ejemplo escogimos al Big Bang. La materia era un punto infinitamente pequeño, de altísima densidad, que en un momento dado explotó y se expandió en todas direcciones, creando lo que conocemos como nuestro universo. Lo incluye también el espacio y el tiempo. Esto ocurrió hace más de 13.800 millones de años. Hechos. El término hechos está relacionado con los sucesos que ocurren en la naturaleza o por la naturaleza del mismo hombre. El término hecho en conocimiento científico se define como una observación que el científico puede verificar y que será el inicio de su teoría. El hecho es un evento que puede ser comprobable a través de los sentidos, pero la simple acumulación de los hechos no garantiza acrecentar el conocimiento. Más bien, hay que hacerlos hablar, hay que darles un significado y saberlos interpretar. Según Bong,
Los hechos pueden ser de 4 tipos: acaecimiento o acontecimiento, procesos, fenómenos o sistemas concretos. Un ejemplo de hecho es cuando encontraron 7 planetas parecidos al nuestro. Científicos reportaron el hallazgo de 7 planetas de un tamaño similar al de la Tierra, orbitando alrededor de una estrella denominada TRAPPIST-1, a 41 años luz del Sol. Se hallaron tantos planetas de un tamaño similar al del nuestro orbitando la misma estrella, lo que podría indicar que la Vía Láctea está en realidad repleta de cuerpos celestes que por tamaño y firmeza se parecen a nuestro mundo rocoso. Clasificación y generalización. Los datos y hechos aislados no bastan para el conocimiento científico. Es necesario un esfuerzo de categorización, sistematización y ordenación mediante el cual se agrupa en conjuntos y subconjuntos, de acuerdo con ciertas similitudes, características y como lo son las cualidades o propiedades comunes. Se trata del modo más simple de analizar y como forma más elemental de clasificación tenemos lo que es en primer lugar la división, luego orden de complejidad, siguiéndolo la ordenación y por último la clasificación sistemática. La generalización consiste en aplicar en todos los casos los resultados observados en los casos particulares y estos pueden ser lo que son la formación de conceptos y de categorías. En el de conceptos existen lo que es la marginalidad, acomodación, etc. Mientras que en el de categorías están lo que es el fenómeno urbano y el rasgo cultural. De acuerdo a la definición que nos dio nuestra compañera Raiza de generalización y clasificación, se analizó el ejemplo de los triángulos. En generalización, además de tener 3 lados, un triángulo también tiene 3 ángulos y 3 vértices, y la suma de sus ángulos internos siempre suman 180 grados. En su clasificación existen 3 tipos: triángulo equilátero, triángulo isósceles y triángulo escaleno. Reglas y principios. Según Miranda 2013, las reglas constituyen la base o fundamento del razonamiento científico. Se llama regla a toda proposición que prescribe algo con vistas a obtener un cierto resultado. Un ejemplo de este puede ser en las matemáticas la regla del 3. El término principios se utiliza con el alcance de aquello que es fundamentado, ya sea como supuesto de una actividad racional o lógica, o bien como el supuesto de una acción. Los principios científicos se basan en el conocimiento y en las leyes estrictamente comprobadas. Este es un cuadro comparativo de las reglas y principios, las reglas disyuntivas y los principios enunciativos. Los principios son juicios de ponderación y las reglas son juicios de validez, todo o nada, así como la dimensión de valor hasta las reglas y a los principios es dimensión de peso. Operan las reglas en los casos más fáciles y los principios en los casos difíciles. Las reglas son particulares, estáticas, fijas y rígidas. En cambio, los principios son generales y universales, móviles, cambiantes y adaptables. Supuestos y postulados. Supuestos es el enunciado que se considera como verdadero aun cuando no se haya demostrado. También son el punto de partida de toda reflexión del ser humano, ya sea científica, filosófica o de cualquier otro orden. Por otro lado, los postulados son preposiciones cuya verdad se admite sin pruebas y sin fundamentos, ya sea explícita o implícita. Ejemplos de supuesto y postulado. Como ya sabemos, los supuestos son enunciados que se toman como verdaderos aun cuando no se haya comprobado si lo son o no. Un ejemplo de un supuesto sería la siguiente oración: la autoridad sanitaria estableció un filtro de salud para el regreso a clase. Por otro lado, las matemáticas y la geometría se estructuran a partir de postulados, como lo sería el siguiente ejemplo: una línea contiene al menos 2 puntos, como se puede observar en la imagen de la diapositiva. Leyes. Es un enunciado universal que afirma una conexión esencial o una conjunción constante, simple o estadística entre ciertos fenómenos, situaciones, propiedades,
cosas científicamente comprobadas a través de la investigación sistemática. La formación de estas proposiciones pretenden reflejar algo que probablemente se dé en todo fenómeno, situación o cosa similar. Les presentamos como ejemplo la primera ley, conocida también como ley de las órbitas. Acabo con la idea que es mantenida por Copérnico de que las órbitas debían ser circulares. Los planetas giran alrededor del Sol siguiendo una trayectoria elíptica. El Sol se sitúa en uno de los focos de la elipse. La construcción de tipos ha ayudado a la ciencia a sistematizar y conceptualizar los hechos aislados. En las ciencias sociales, dicha construcción es utilizada a partir de Max Weber para la clasificación, simplificación y reducción de datos, y los define tipos ideales, los cuales son elaborados mediante la situación unilateral de uno o unos puntos de vista y de la reunión de fenómenos concretos. Por su lado, la tipología consiste en reagrupar los elementos de una población en clases y tipos definidos, cada uno por una serie de rasgos y características que son comunes. Tomado de Técnicas de Investigación Social de Ander Esch en las páginas 82 y 83. Ejemplos de tipo y de tipología. Según Grupo SOIC 2016, los tipos de planetas, dependiendo a su tamaño, se encuentran los planetas enanos, que son Plutón, Ceres y Eris. Los planetas terrestres, en los cuales encontramos Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y al final los planetas gaseosos, que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Modelo. Proviene de modelar, palabra que evoca una cierta idea de acción, de construcción. En el lenguaje más ordinario es una connotación normativa o idea de perfección. Pues bien, modelo es una construcción pragmática cuyo objetivo es simular ciertos aspectos de un sistema considerado como original. Es también originado en las ciencias sociales como una representación de la realidad, con la que se trata de reducir la variedad y la complejidad del mundo real, mediante el uso del lenguaje simbólico. Ejemplo de modelo. Modelo heliocéntrico. El heliocentrismo es un modelo astronómico según el cual la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol, relativamente estacionario y está en el centro del universo. Plagio en la investigación científica. El término plagio es el sustantivo masculino que se le ha otorgado a la acción o efecto de plagiar. Proviene del latín plagium, que significa secuestro. Entonces podemos decir que plagiar es apropiarse de ideas, procesos, palabras de otras personas sin otorgarles el crédito. El abogado Alejandro Miranda Montesinos, en su artículo Plagio y ética de la investigación científica, publicado en la revista chilena de Derecho, habla de que el plagio existe desde hace muchos años en la historia. Sin embargo, últimamente se ha recrudecido esta situación debido a la gran cantidad de información que se maneja en redes. Por otro lado, divide su artículo en 8 subtítulos para poder comprender y entender mejor el alcance del plagio. La ética de la investigación científica es una rama de la ética especial que basa en el modo de cómo los principios comunes de la moralidad de los actos se especifican en un ámbito determinado de la vida del hombre, en este caso en la investigación científica y el trabajo académico. La función de la ética de la investigación científica es definir y delimitar con exactitud cuando nos encontramos en presencia de una mala conducta científica, como ocurre en general con las cuestiones morales. Esta no es una tarea sencilla, por lo que un paso inicial ha de ser la creación de códigos de ética de investigación científica y la conformación de comités de ética de investigación integrados por expertos. Continuamos con etimología y significado de la voz plagio. En la Roma antigua, la palabra plagio se le consideraba en comprar un hombre libre o utilizar un esclavo ajeno como si fuera suyo. A eso se le
A ellos se les consideraba plagiario, al que utiliza una obra ajena como si fuera propia. Actualmente el plagio se le considera como robar información de libros o del trabajo intelectual ajeno, que consiste en presentar lo ajeno como si fuera propio. Esa es la característica del plagio. ¿Qué no es necesario para que se constituya un plagio? No es necesario que la obra plagiada esté publicada, ya que el plagio recae sobre obras públicas o inéditas. Que la obra del plagiario esté publicada. Si el plagiario publicara, solo es señal de una mayor desvergüenza en el autor de tal plagio. Puede o no ser castigado en el orden de la ley civil o penal, ya que muchas formas de plagio no están castigadas por la ley positiva, pero toda forma de plagio ilícita que no son castigadas por el ordenamiento jurídico general sí deben recibir una sanción disciplinaria en su orden académico. Otra forma de plagio puede ser resumiendo o parafraseando las ideas de otros, por lo que aunque uses tu propia redacción o modo de expresión, sí debes de citar la fuente de las ideas. Si se reproduce un párrafo de una obra ajena en la correspondiente referencia a autor, se comete plagio aun cuando en la bibliografía aparece la obra citada de la cual se extrajo el párrafo en cuestión. Cabe también el plagio consentido, el cual sigue siendo inmoral, porque constituye un engaño contra terceros y atenta contra el interés público en conocer al verdadero autor de tal obra. Tomado de la Revista Chilena de Derecho, redactado por Miranda en el 2013 en las páginas 715 y 716. Ilicitud moral del plagio. Según Miranda 2013, el plagio es ilícito porque es una forma de simulación que a su vez es una forma de mentira. El plagiario miente, pues presenta una obra ajena como si fuera propia. Por este motivo, obran contra el plagio todas las razones que permiten oponerse a la mentira. El plagio atenta contra el bien del conocimiento de la verdad, contra el bien de la autenticidad o la integridad de la persona y, además, de la adecuada vida social. El plagio es ilícito porque erosiona los conocimientos de la cultura universitaria. Este incentiva el esfuerzo personal y la reflexión original. Aquel, por el contrario, fomenta la pereza. El plagio viola el legítimo interés social en conocer al autor de la obra. Punto número 5. Principio de presunción de autoría y derecho de cita. En un trabajo académico se presume siempre que lo que el autor presenta es un desarrollo propio y original. Esta presunción solo se desvirtúa mediante la cita o las referencias de la fuente de las que se extrajeron las ideas o datos. Por lo mismo, si falta la cita respectiva, se presume que el autor presenta una exposición como si fuera propia y original. La cita, entonces, es la vía que tiene el investigador para dar a conocer a sus potenciales lectores que una determinada información y contenido en el trabajo procede de otra fuente. El conocimiento de cita tiene por objeto alcanzar un equilibrio entre los derechos de exclusividad de los autores, por una parte, y el progreso literario, artístico, técnico y científico a través de la utilización libre y gratuita de las obras protegidas, y por otro, siempre bajo el cumplimiento de ciertos parámetros. Algunas formas esenciales de plagio. La elaboración de una memoria de tesis es indispensable para el alumno, pues con ello demuestra las capacidades que posee para obtener una titulación. El denominado autoplagio es publicar la misma información con diferentes títulos en diferentes lugares. Este puede ser señalado como una copia o fraude, siendo una actividad antiética. Medidas contra el plagio. En primer lugar, enseñar que el plagio es un delito como de hecho lo es. Desde el principio de la instrucción académica se debería de instruir
a los estudiantes acerca del plagio y sus consecuencias. Distinguir con claridad y con criterios estandarizados cuando se está ante el delito. Mientras más familiarizados estemos con el término plagio, más fácil nos será distinguirlo y diferenciarlo. No se excusa del plagio y la utilización correcta de la cita directa. El investigador deberá, sin excusa ni pretexto, reconocer cuando una idea no sea suya y citar lo correspondiente. Precisar el grado de originalidad que se exige a nivel de colaboración. Pertinente, cuidando los detalles en los casos de colusión, que se trata de una forma de plagio cuando se trabaja de manera colaborativa. Erradicar el copy-paste y promover el uso de software que permitan detectarlo y evitarlo. Si en las redes estuvo la forma de encrudecer el delito, pues en las redes podemos encontrar la solución. En la medida de lo posible, combatir y denunciar, sancionar al plagiario para evitar la violación a las leyes de derechos y propiedad intelectual. Algunos consejos para una buena conducta científica. Identificar lo que se recoge de otros autores y dar crédito correspondiente. 2. Dominar adecuadamente los sistemas de citación y de elaboración de notas. 3. Estar actualizado en su propia disciplina, es decir, conocer a los principales autores para evitar como novedosas y originales teorías formuladas por otros. 4. Conocer la ley sobre propiedad intelectual que rige en el país. 5. Al publicar una obra idéntica a otra, siempre expresar esta circunstancia. 6. Identificar claramente las reimpresiones o nuevas versiones de una publicación previa. Y 7. No dejar sin sanción el plagio. A lo largo de este video se pudo analizar que las formas de expresión de conocimiento son hechos que un individuo adquiere a través de la experiencia de la formación de teorías, para poder puntualizar conceptos y sistematizar la realidad mediante la clasificación y generalización de los datos y hechos, ya que sin generalizaciones no hay ciencia. Asimismo, se deben establecer las reglas y los principios, ya que sin ellos no existiría la base de razonamiento científico. Se pudo comprender los 3 momentos lógicos de la regla, los cuales son que deben de ser ordenada, cómo se ordena y para qué se ordena. Así como el principio es todo lo que se fundamenta. El problema metodológico que confronta toda ciencia de cómo establecer generalidades sin traicionar las observaciones particulares se ve resuelto al construir tipos y modelos con los que se pretende generalizar y conceptualizar hechos aislados. A lo largo del tema del plagio se pudo canalizar los errores anteriores y esta investigación marcaba el comienzo para evitar caer en el error de plagio como estudiantes y como futuros investigadores de la educación, que a través de este texto leído se logró analizar la importancia de la ética al momento de estar haciendo una investigación, trabajando siempre con el valor de la moral, evitando perjudicar o dañar a terceros. También pudimos ayudar a comprender los puntos que son necesarios para no cometer ese tipo de actos y poder siempre definir la autoría citando adecuadamente. Muchas gracias.